Mi nombre es Caroline Johansson. Tengo 28 años. Y durante 3 años, mis padres llamaron a cada empleador al que apliqué y les dijeron que tenía antecedentes penales. No los tenía. Nunca he sido arrestada. Ni siquiera he tenido una multa de estacionamiento. Pero para cuando tenía 27 años, vivía en un refugio para personas sin hogar, lavándome el pelo en el lavabo de una gasolinera y comiendo una vez al día porque nadie en un radio de 50 millas me contrataba. Mi papá me enviaba un mensaje de texto una vez a la semana, siempre el mismo: vuelve a casa y discúlpate, y quizás pare. Luego, un martes por la mañana, una mujer llamó a la puerta del refugio y dijo 7 palabras que lo cambiaron todo: tu abuela me contrató para encontrarte. Antes de contarles lo que había dentro de ese maletín, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si conectan genuinamente con esta historia, y dejen un comentario diciéndome qué hora es donde están ahora mismo. Siempre me encanta ver desde dónde están escuchando todos. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a Harlem, Ohio. La semana después de mi cumpleaños número 25. El día que decidí que ya no pediría permiso para tener una vida. Harlem, Ohio. Población 4000 y algo más. Una tienda de comestibles, una escuela secundaria, un restaurante que ha estado sirviendo el mismo pastel de carne desde 1987. El tipo de lugar donde todos saludan desde su porche y saben de quién es la camioneta que está estacionada donde no debería. Los Johansson, esos éramos nosotros. Se nos consideraba gente decente. Mi padre, Gerald, trabajó como gerente de planta en la fábrica Arland durante 19 años antes de que cerrara. Mi madre, Denise, era voluntaria en la colecta de alimentos cada día de Acción de Gracias. Sobre el papel, éramos la familia que la gente señalaba y decía: ven, así es como se cría a una hija. Detrás de la puerta principal, las cosas funcionaban con un conjunto de reglas diferente. No tuve mi propia llave de casa hasta los 20. No se me permitía conducir más de 10 millas sin llamar antes. Cuando tenía 14 años, empecé a limpiar mesas en el restaurante de la Ruta 30 después de la escuela. Salario mínimo, nada glamoroso. Mis cheques de pago iban directamente a una cuenta bancaria conjunta que mi madre abrió para custodia. Nunca vi un estado de cuenta. Nunca pregunté. Así funcionaban las cosas. Me gradué como la mejor de mi clase, la primera. Tuve un consejero escolar que me apartó en el último año y me dijo: Caroline, podrías conseguir becas, de las de verdad. Llevé los folletos a casa. Mi padre ni siquiera los abrió. Los dejó en la encimera y dijo: la universidad es para gente que no sabe trabajar con las manos. Así que me quedé. Limpiaba, cocinaba, cortaba el césped y ayudaba a mi madre con el jardín. Escuchaba a mi padre hablar de cómo el mundo se estaba desmoronando cada noche en la cena. Y cada noche, me miraba a través de esa mesa y decía lo mismo: tienes un techo, comida y familia. ¿Qué más necesita una chica de tu edad? Durante mucho tiempo, no tuve una respuesta. La semana después de cumplir 25, algo cambió. No fue dramático. No hubo pelea, ni punto de quiebre. Estaba en la cocina fregando la misma sartén de hierro fundido que había estado fregando desde los 12 años. Y un pensamiento se instaló en mi cabeza como una piedra a través de una ventana: voy a tener 40 años, parada en este mismo lugar, haciendo exactamente esto. Eso me asustó más que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho jamás. A la mañana siguiente, caminé a la biblioteca pública de Harlem. Me senté en una de las computadoras públicas de la última fila, las que tenían los teclados pegajosos y los límites de tiempo de 15 minutos, y creé una nueva dirección de correo electrónico. No la familiar que mi madre monitoreaba, una nueva, solo mía. Encontré un anuncio para una ferretería en Millfield, 20 minutos al este. Necesitaban un asociado de ventas, a tiempo completo, de 9 a 5, con beneficios después de 90 días. Escribí mi solicitud con 2 dedos y le di a enviar antes de poder disuadirme. 2 días después, llegó un correo electrónico. Querían entrevistarme. Jueves a las 10. Leí ese correo 3 veces. Cerré el navegador. Caminé a casa con las manos temblando. No de miedo, sino de algo que no había sentido en años.
Creo que era Esperanza. Esa noche en la cena, algo andaba mal. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa, con el tenedor en una mano y un periódico doblado junto a su plato. Me miró una vez, solo una vez, con una expresión que no pude nombrar. Mi madre estaba de pie en el fregadero, de espaldas a nosotros dos, lavando platos que ya estaban limpios. Nadie dijo una palabra. A la mañana siguiente, conduje a Milfiel para esa entrevista. El gerente me estrechó la mano en la puerta. Sonrió. Luego me hizo sentar, y su sonrisa desapareció. Se llamaba Bill, de unos 50 años, con gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello. Tenía mi solicitud impresa sobre el escritorio entre nosotros. Caroline, dijo. Voy a ser directo contigo. De acuerdo. Parpadeé. No, señor. ¿Nada? Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Recibimos una llamada telefónica ayer. Alguien, no voy a decir quién, mencionó un cargo por delito grave de robo. La habitación se inclinó. Agarré el reposabrazos de mi silla. Eso no es verdad. Nunca he sido arrestada. Nunca he robado nada en mi vida. Bill me miró, y pude verlo. Quería creerme, pero también tenía un negocio que dirigir y una llamada telefónica resonando en su oído. Lo siento, dijo. No podemos seguir adelante. Conduje a casa en silencio. Sin radio, sin llorar, solo las líneas blancas de la ruta 30 pasando borrosas. Cuando entré en el camino de entrada, mi padre estaba sentado en el porche, con el periódico abierto sobre su regazo. No levantó la vista. ¿Cómo te fue hoy, cariño? Me quedé allí, con las llaves en la mano, mirando la parte de atrás de su periódico. Pasó una página, lento, casual. Bien, dije. Bien. Dobló el periódico. Tu madre hizo estofado. Me senté a cenar. Estofado, judías verdes, té helado. Mi madre habló de la nueva cerca del vecino. Mi padre asentía como si fuera lo más interesante que hubiera oído nunca. Y en algún momento entre el estofado y el té helado, un pensamiento comenzó a formarse. Pequeño, feo, imposible. ¿Lo sabían? Lo reprimí. Eran mis padres. Los padres no hacen eso. No lo reprimiría por mucho tiempo. Durante las siguientes 6 semanas, apliqué a 3 lugares más. Una tienda de comestibles en Rieway, un almacén en el límite del condado, un restaurante en Cooperton que contrataba para el turno de la mañana. Los 3 me llamaron para entrevistas. Los 3 cancelaron en 48 horas. La tienda de comestibles dijo que habían cubierto el puesto. El almacén nunca devolvió la llamada. Pero el restaurante fue diferente. La dueña, una mujer llamada Pat, fue honesta conmigo. Se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz. Cariño, alguien llamó aquí por ti. Mi pecho se oprimió. ¿Qué dijeron? Dijo que tenías antecedentes penales. Robo y fraude. Era una mujer. Pat asintió. Dijo que era una vecina preocupada. Una vecina preocupada. Esa noche, esperé a que mis padres se fueran a la cama. Me deslicé por el pasillo hasta el cuarto de costura de mi madre, la única habitación de la casa que era solo suya. Abrí el cajón del escritorio, aparté los retazos de tela y los alfileteros, y allí estaba, un pequeño cuaderno azul. Lo abrí. La letra de mi madre, cuidadosa, pulcra, la misma cursiva que usaba para las tarjetas de cumpleaños. En la columna de la izquierda, nombres. Ferretería de Milfiel, Freshmart de Rieway, logística del límite del condado, restaurante familiar de Cooperton. En la columna de la derecha, marcas de verificación rojas. Cada uno de los lugares a los que había aplicado, marcados uno por uno. Me quedé en esa habitación oscura sosteniendo el cuaderno, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esto no era paranoia. No era una coincidencia. Mi madre tenía una lista. Me estaba rastreando. Volví a poner el cuaderno en su sitio,
Cerré el cajón y caminé a mi habitación. No dormí esa noche. Solo me quedé allí mirando al techo, dándole vueltas a una pregunta una y otra vez. ¿Cómo luchas contra las personas que se supone que deben protegerte? A la mañana siguiente, coloqué el cuaderno azul sobre la mesa de la cocina. Mi madre estaba sirviendo café. Mi padre estaba untando mantequilla en una tostada. La radio ponía una vieja estación de country. Todo normal. Todo ordinario. Mamá, dije, explica esto. Denise miró el cuaderno. Su mano se detuvo a medio servir. El café se derramó en la encimera. Luego vinieron las lágrimas. ¿Revisaste mis cosas? Su voz se quebró en el momento justo. ¿Así es como te crié? Revisando las pertenencias privadas de tu madre. Llamaste a mis empleadores, a todos ellos. Les dijiste que soy una criminal. Lo hice porque te quiero. Se llevó una mano al pecho. El mundo ahí fuera es peligroso. No tienes idea de lo que puede pasarle a una chica sola. Tengo 25 años, mamá. No soy una chica. Mi padre dejó su tostada. No levantó la voz. Nunca lo hacía. Te estamos protegiendo, Caroline. ¿Crees que puedes sobrevivir ahí fuera? Ni siquiera puedes cocinar para ti misma. He cocinado cada comida en esta casa desde los 16. Ignoró eso. Deja esto ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Gerald se rió, una breve exhalación por la nariz. ¿Y decirles qué? ¿Que tu madre hizo una llamada telefónica? Se reirán de ti en la comisaría. Miré a mi madre, con las lágrimas corriendo por su cara, el café todavía derramándose en la encimera. Miré a mi padre, tan tranquilo como un domingo por la mañana, untando mantequilla en su segunda tostada. Si no paran, dije, me voy. Él no parpadeó. Si sales por esa puerta, te vas sin nada. Sin dinero, sin papeles, sin nada. Pensé que estaba fanfarroneando. No lo estaba. Hice las maletas esa noche. Una mochila, 2 cambios de ropa, un cepillo de dientes, el cargador de mi teléfono y una foto de mi abuela que guardaba en mi mesita de noche. Cuando abrí la puerta principal, mi madre estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados, el rostro seco ahora. Las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por algo más duro. Si te vas, dijo, estás muerta para nosotros. Mi padre estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados, llenando el pasillo como una pared. No dijo ni una palabra. No lo necesitaba. Salí al porche y saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco. Saldo, $0. Años de cheques de pago, dinero de propinas del restaurante, dinero de cumpleaños de la abuela Maggie, cada dólar que había ganado, desaparecido. Mi madre había estado en la cuenta desde que tenía 16. No necesitaba mi permiso para tomarlo. Necesito mi certificado de nacimiento, dije, y mi tarjeta de seguridad social. Esos pertenecen a esta casa, dijo mi padre desde detrás de la puerta mosquitera. Y luego la cerró. Caminé por el camino de entrada a las 9:47 de la noche de un martes de octubre. Tenía una mochila, un teléfono con un 11% de batería y $12 en efectivo en mi bolsillo trasero. No tenía una identificación. No tenía un plan. No tenía a dónde ir. Caminé hasta la gasolinera de la Ruta 30 y me senté en la acera bajo las luces fluorescentes. Un camión entró y salió. El cajero de dentro me miró una vez a través de la ventana, luego apartó la vista. A las 11:16 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. Vuelve a casa. Discúlpate. Lo pensaré. Apagué el teléfono. No porque fuera valiente, sino porque la batería estaba a punto de agotarse de todos modos. Tenía $12 y ningún lugar donde dormir. Pero por primera vez en 25 años, nadie me decía a dónde ir. Encontré el refugio comunitario de Arland 2 días después. Una mujer en el mostrador de la gasolinera, la misma que había apartado la vista esa primera noche, me habló de él en mi segunda mañana de dormir en el cubículo del baño.
No hizo preguntas. Simplemente escribió una dirección en una servilleta y la deslizó por el mostrador. El refugio era un almacén reconvertido en la calle Mi, 20 camas, un baño compartido y una cocina dirigida por voluntarios. Olía a limpiador industrial y a sopa recalentada. Las luces fluorescentes zumbaban toda la noche. Linda Mars dirigía el lugar. 47 años, pelo corto, gafas de lectura que se subía constantemente por la nariz. No me preguntó por qué estaba allí. Me entregó una toalla y señaló la cama 14. No tienes que explicar por qué estás aquí, dijo. Solo tienes que querer volver a levantarte. Yo era la persona más joven en el refugio por al menos 15 años. Empecé el proceso de reemplazar mis documentos. Solicité un nuevo certificado de nacimiento por correo. ¿De 6 a 8 semanas?, dijeron. Fui al DMV para obtener una identificación temporal, pero sin mi tarjeta de seguridad social ni ningún documento de respaldo, me pusieron en una lista de espera. Vuelva en 3 semanas. Luego, vuelva de nuevo. Mientras esperaba, lavaba platos en el refugio a cambio de una comida extra. Barría los suelos. Organizaba el armario de suministros. Necesitaba ser útil. Necesitaba estar en movimiento. Y seguí aplicando a trabajos, esta vez más lejos. A 30, 40 millas, lugares de los que mis padres nunca habían oído hablar, en pueblos en los que nunca habían estado. Me dije a mí misma que la distancia lo arreglaría. Si me iba lo suficientemente lejos, su alcance terminaría. También me equivoqué en eso. El restaurante estaba en Granton, 35 millas al sur, un lugar familiar, manteles a cuadros, especiales del día en una pizarra. Necesitaban una anfitriona. Apliqué en línea en la biblioteca y conseguí una entrevista la misma semana. Pedí prestada una blusa a otra residente del refugio. Tomé el autobús del condado a las 6 de la mañana. El nombre del gerente era Dave. Parecía decente. Me estrechó la mano, dijo que me avisarían para el viernes. El jueves por la mañana, Dave llamó. Contesté al primer timbre. Caroline, lo siento. Hemos decidido ir en otra dirección. Se me cayó el alma a los pies. ¿Puedo preguntar por qué? Una pausa. Una larga pausa. Alguien nos envió un documento por correo electrónico. Parecía un informe policial. Me senté en la cama de mi refugio. Un informe policial. No fue una llamada esta vez. No, un correo electrónico con un archivo adjunto. Parecía oficial. Un documento, mecanografiado, formateado y enviado desde un correo electrónico anónimo a un restaurante a 35 millas de distancia. Mi padre pasó 19 años como gerente de planta. Sabía cómo escribir memorandos. Sabía cómo formatear documentos de aspecto oficial. Tenía una impresora, un escáner, un viejo membrete de la empresa que se parecía lo suficiente a algo autoritario si no mirabas demasiado de cerca. Habían mejorado. Las llamadas telefónicas ya no eran suficientes. Ahora había documentos, pruebas fabricadas diseñadas para parecer algo que una verificación de antecedentes podría producir. Esa tarde, sentada en la cama 14, mi teléfono vibró. Número desconocido, pero reconocí la cadencia. ¿Todavía hace frío ahí fuera? La puerta sigue abierta por ahora. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré. Pero algo más se me quedó grabado esa noche. Algo que Linda había mencionado 2 días antes. Una mujer había venido al refugio preguntando por mí. Una mujer que no conocía. Había dejado una tarjeta de visita. No le había dado mucha importancia entonces. Ahora no podía dejar de pensar en ello. Llamó un domingo. No sé por qué contesté. Quizás porque llovía y el techo del refugio goteaba sobre la cama 12, y estaba cansada de una manera que el sueño no arregla. Vuelve a casa, Caroline. Deja de llamar a mis empleadores. No sé a qué te refieres. He visto el cuaderno, papá. ¿Qué cuaderno? El de mamá, con las marcas de verificación. Silencio.
5 segundos. 10. Podía oír el grifo de la cocina corriendo de fondo. El mismo grifo que goteó durante 3 años porque nunca lo arregló. Estás confundida, dijo. Siempre has estado confundida. No estoy confundida. No puedo conseguir empleo por tu culpa. No puedes conseguir empleo porque no estás lista para el mundo real. Eso es lo que he estado intentando. Voy a colgar. Si cuelgas, pierdes a esta familia. Ya la perdí. Presioné el botón rojo y puse el teléfono boca abajo sobre el colchón, pero mis manos temblaban. No de miedo. Del esfuerzo de mantener mi voz firme durante 2 minutos y 14 segundos. No volví a llamar. Él no volvió a llamar. A partir de ese momento, solo fueron mensajes de texto. Una vez a la semana, a veces 2, siempre con el mismo tono. Una puerta entreabierta lo suficiente como para recordarme que podía cerrarse. Se acerca el día de Acción de Gracias. Tu madre va a hacer pastel. Vi a tu amiga Katie en la tienda. Preguntó por ti. Hace frío. El refugio no puede ser cálido. Cada uno era un anzuelo. Cada uno diseñado para hacerme sentir que el problema era mío. Que yo era la que se había ido, la que había roto la familia, la que necesitaba volver arrastrándose. Guardé cada mensaje. Todavía no sabía qué haría con ellos, pero algo en mí decía, guárdalo todo. Fue lo más inteligente que hice ese año. Después de colgar ese teléfono, me senté en la cama de mi refugio y me quedé mirando al techo durante mucho tiempo. No dejaba de pensar, ¿por qué? ¿Por qué tus propios padres preferirían verte sin hogar que independiente? Todavía no tengo la respuesta completa. Pero quiero preguntarles, ¿alguna vez sus padres han destruido una oportunidad para ustedes y luego han actuado como si les estuvieran haciendo un favor? Si eso les suena familiar, me encantaría escuchar su historia en los comentarios. En las noches tranquilas en el refugio, y todas eran tranquilas, solo el zumbido del calentador de zócalo y alguien tosiendo 2 camas más allá, pensaba en mi abuela, Margaret Johansson. Todos la llamaban Maggie. Vivía en una granja de 40 acres a las afueras de Rieway, a unos 40 minutos de Harlem. Gallinas, un jardín de medio acre y un granero que pintaba de blanco cada primavera porque decía que mantenía las cosas honestas. Vendió la granja 3 años antes de morir. Yo tenía 23 años cuando falleció. Insuficiencia cardíaca, rápido, como ella hubiera querido. En el funeral, mi padre lloró exactamente una vez, durante el panegírico. Luego volvió a dar la mano y aceptar guisos. Pero seguía pensando en la última vez que la vi a solas. Fue quizás un año antes de que muriera. Me había invitado a la granja. Los nuevos dueños aún no se habían mudado, así que todavía tenía acceso. Nos sentamos en el porche con té dulce, y dijo algo que no entendí en ese momento. Si las cosas se ponen muy mal, alguien vendrá a buscarte. No te asustes cuando lo hagan. Recuerdo haberme reído. Abuela, ¿de qué estás hablando? Ella no se rió. Solo miró hacia el campo y dijo, conozco a mi hijo, cariño. Lo conozco desde hace 50 años. Luego cambió de tema, me preguntó sobre el jardín de casa, si los tomates habían salido. Pero había una cosa más. Algo que dijo mientras caminaba hacia mi coche. Vendí la granja, pero no gasté el dinero. ¿Recuerda eso? No lo recordaba. No hasta el 5.º mes en el refugio, acostada en la cama 14, mirando una mancha de agua en el techo con forma de Ohio. Entonces recordé cada palabra. Fue Linda quien lo mencionó de nuevo. Yo estaba reponiendo el armario de suministros. Papel higiénico a la izquierda, spray de limpieza a la derecha. El tipo de trabajo mecánico que mantiene tus manos ocupadas cuando tu cabeza no para. Se apoyó en el marco de la puerta con esa mirada que ponía cuando elegía sus palabras. Me detuve. ¿La que preguntaba por mí? Sí. Ruth algo. No le di tu información. Política del refugio. Pero dejó una tarjeta. Linda la sacó de su bolsillo trasero, ligeramente doblada por la esquina. Me la entregó.
Ruth Callen, investigadora privada licenciada, Estado de Ohio. Número de licencia, PI 201477455-0182. La leí 2 veces. Investigadora privada. Mi primer pensamiento, el obvio, mi padre contrató a alguien para encontrarme. Este era su siguiente movimiento. Rastrearme. Informar de mi ubicación. Quizás intentar que me echaran del refugio con alguna acusación inventada. ¿Qué aspecto tenía?, pregunté. 50 y tantos. Pelo corto y gris. Tranquila, educada. Linda hizo una pausa. No parecía problemática, Caroline. Parecía alguien que buscaba a una persona que le importaba. Me guardé la tarjeta en el bolsillo. No llamé al número. No estaba lista para caer en la trampa que mi padre hubiera tendido a continuación. Ya me habían superado demasiadas veces. Pero la tarjeta se quedó en mi bolsillo. Cada vez que lavaba la ropa, la pasaba al par de vaqueros limpios. No podía tirarla. Algo en ella me carcomía. La forma en que había venido al refugio en lugar de llamar. La forma en que había dejado su nombre en lugar de esconderse detrás de una pista anónima. Así no operaban mis padres. Ellos se escondían. ¿Mentían? Enviaban cosas desde las sombras. Esta mujer llamó a la puerta principal. 7º mes. Empezaba a estabilizarme. Mi certificado de nacimiento de reemplazo había llegado. El DMV finalmente procesó mi identificación temporal. Tenía una foto de mi propia cara en una tarjeta emitida por el gobierno por primera vez en mi vida adulta. Una pequeña victoria, un sentimiento enorme. Entonces Linda me llamó a su oficina. Estaba sentada detrás de su escritorio con la puerta cerrada. Eso nunca pasaba. La puerta de Linda siempre estaba abierta con un ladrillo que había pintado de azul. Siéntate, dijo. No de forma antipática, pero seria. Recibí una llamada hoy. Una mujer que se identificó como trabajadora social. Dijo que tienes un historial documentado de violencia y que representas un riesgo para los demás residentes. La habitación se heló. Esa fue mi madre. Linda asintió lentamente. Me lo imaginé. He trabajado aquí 11 años. Los trabajadores sociales no llaman en frío a los refugios para difamar a un residente. No funciona así. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía discutir información de los residentes. Colgó. Linda se inclinó hacia adelante. Estoy documentando esta llamada en nuestros registros. Pero tengo que ser honesta contigo. Si contacta con la oficina del condado, si presenta una queja formal a través del sistema, puede que no pueda proteger tu puesto aquí. Eso está por encima de mí. Me quedé sentada allí. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza. El calentador de zócalo hacía clic. Mis padres habían sabotajeado mis solicitudes de empleo. Habían fabricado informes policiales. Habían vaciado mi cuenta bancaria y se habían quedado con mis documentos de identidad. Y ahora estaban tratando de quitarme el último lugar donde podía dormir por la noche. Entonces algo cambió en ese momento. No fue ira. La ira es caliente y desordenada, y se consume. Esto fue diferente. Esto fue claro. Como una ventana que alguien hubiera estado untando con grasa durante años, y yo finalmente la hubiera limpiado. Había terminado de tener miedo. Estaba lista para ser precisa. Harlem celebra una reunión del Concejo Municipal el primer jueves de cada mes. Sillas plegables en el centro comunitario. Luces fluorescentes. Un micrófono en un podio que chilla si te acercas demasiado. Asisten de 15 a 40 personas, dependiendo de si hay una disputa de zonificación o una queja por un bache. La mayoría de las veces son la misma docena de jubilados y un tipo que lleva 3 años intentando conseguir una señal de alto en la calle LM. Linda me dijo, las noticias vuelan en un pueblo de este tamaño. Tu padre se apuntó para hablar esta noche, dijo. ¿Fue? Me senté en la última fila, cerca de la salida, con una chaqueta prestada.
No había estado en un espacio público en Harlem desde que me fui. Gerald se paró en el podio a las 7:22 de la tarde. Llevaba su camisa buena, la azul que Denise planchaba para funerales y reuniones bancarias. Su voz se quebró en la primera frase, y supe que estaba ensayado. Estoy aquí como padre, dijo. Mi hija se fue de casa y cayó en malas compañías. Vive en un refugio. He intentado traerla a casa, pero se niega. Hizo una pausa, dejó que el silencio hiciera su trabajo. Una mujer en la segunda fila se tapó la boca con la mano. Pido a esta comunidad que me ayude a llegar a mi pequeña. En la primera fila, Denise se sentaba con las manos cruzadas en el regazo, las lágrimas corrían por su rostro. La mujer a su lado, la señora Patterson de la oficina de correos, se acercó y le apretó el brazo. La gente se giró para mirarme. Podía sentirlo. 40 pares de ojos, algunos compasivos, otros curiosos, algunos ya convencidos. El hombre del podio era un padre desconsolado. La chica de la última fila era el problema. Nadie me preguntó si quería hablar. La reunión continuó. No dije ni una palabra. Saqué un cuaderno y escribí todo lo que mi padre había dicho, palabra por palabra. Luego salí por la puerta lateral. Después de esa reunión, Harlem tomó su decisión sobre mí. ¿La tienda de comestibles donde había preguntado por un trabajo a tiempo parcial como reponedora? La esposa del gerente había estado en la reunión. Puesto cubierto. El empleado de la gasolinera que solía saludarme con la cabeza empezó a mirar más allá de mí. En el refugio, una de las voluntarias, una maestra jubilada llamada Barb, me apartó durante el almuerzo. Cariño, quizás deberías volver a casa. Tu papi está desconsolado. Dejé mi cuchara. ¿Escuchaste su discurso? Todos lo escucharon. Ese pobre hombre, de pie allí suplicando que su pequeña volviera a casa. Quería gritar. Quería sacar mi teléfono y mostrarle los mensajes. Vuelve a casa. Discúlpate. Lo pensaré. Quería describir el cuaderno azul con las marcas de verificación rojas, el informe policial falso y la llamada al refugio afirmando que era violenta. Pero no lo hice, porque había aprendido algo en esos 7 meses, cuando tu acusador llora en público, nadie escucha al acusado. Unos días después, alguien de una congregación local llamó al refugio. No una iglesia específica, solo un miembro preocupado de la comunidad de fe, sugiriendo una reunión de reconciliación familiar. Linda declinó cortésmente en mi nombre. Los muros se estaban cerrando. Mis padres habían convertido a todo el pueblo en su sistema de vigilancia. Cada vecino comprensivo, cada voluntario bien intencionado, cada persona que vio el labio tembloroso de Gerald en ese podio, todos se convirtieron en extensiones de la trampa. Pero seguía pensando en lo que dijo mi abuela. Alguien vendrá a buscarte. Y seguía pensando en esa tarjeta de visita en mi bolsillo. Ruth Callen, investigadora privada. No tenía nada que perder. El refugio era el último muro entre la calle y yo. Esa noche, saqué la tarjeta y llamé al número. Vino a la mañana siguiente, a las 8 en punto. Linda la dejó entrar. Ruth Callen era exactamente como Linda la había descrito, 50 y tantos, pelo corto y gris, sin joyas, sin tonterías. Llevaba una chaqueta azul marino lisa y un maletín de cuero marrón que parecía más viejo que yo. Se sentó en la silla plegable junto a mi cama. El refugio estaba casi vacío. Todos los demás estaban en el centro de día o buscando trabajo. Caroline Johansson. Soy yo. Puso el maletín en la cama entre nosotras. En el cuero, con tinta negra desvaída, con una caligrafía que reconocí, había 5 palabras, para Caroline. Cuando esté lista. La letra de mi abuela. El aire abandonó mis pulmones. Mi nombre es Ruth Callen. Soy investigadora privada licenciada en el estado de Ohio. Tu abuela, Margaret, me contrató hace 10 años. ¿10 años? Yo habría tenido 18. Me pagó un anticipo por adelantado por una década de vigilancia periódica de tus padres. Sus instrucciones eran específicas. Ruth hizo una pausa. ¿Y para darte esto?
¿Cómo supiste que estaba tan mal? Ruth me miró, firme. Cuando tu madre llamó al refugio haciéndose pasar por trabajadora social, yo ya estaba monitoreando la situación. Llevaba 2 años rastreando las llamadas a los empleadores. Tengo registros de 37 contactos distintos que hizo tu madre. Tengo copias de los documentos falsificados que creó tu padre. Lo tengo todo. Miré el maletín, la letra de mi abuela. Una década de planificación. Una anciana en una granja vendida mirando 10 años hacia el futuro y viendo exactamente lo que sucedería. Ella predijo esto, dijo Ruth en voz baja. Casi al año. Alcancé el cierre. Dentro, encima, había un sobresellado, de color crema. Mi nombre con la letra de la abuela Maggie, la misma cursiva que usaba en las tarjetas de cumpleaños. ¿Leyendo esto? Las cosas se han puesto mal. Lamento no haber podido detener a tu padre mientras estaba viva. Lo intenté. Pasé 30 años casada con un hombre como él, tu abuelo. Y sé cómo los muros se cierran, cómo te hacen pensar que la jaula es normal. Pero pasé mis últimos años asegurándome de que no quedarías atrapada para siempre. Dentro de este maletín está tu salida. Úsala sabiamente. No la uses para vengarte. Úsala para la libertad. Te quiero más de lo que él nunca me dejó demostrar. Abuela Maggie. Dejé la carta. Mis manos estaban firmes. Mis ojos no. Ruth esperó. Luego abrió un segundo compartimento en el maletín y sacó una gruesa carpeta de Manila. La puso sobre la cama y la abrió. 5 años de documentación, organizada por fecha, con pestañas. Grabaciones de las llamadas telefónicas de Denise, 37 de ellas, donde se identificaba como una vecina preocupada, una amiga de la familia y, en 2 ocasiones, una trabajadora social. Cada grabación tenía una marca de fecha, un número de teléfono y una transcripción. Copias de correos electrónicos enviados desde una cuenta anónima rastreada hasta la dirección IP del hogar de los Johansson, que contenían archivos adjuntos que imitaban informes policiales. Ruth tenía capturas de pantalla y metadatos. Fotografías del cuaderno azul, tomadas a través de la ventana de la cocina de los Johansson durante una de las visitas de vigilancia periódicas de Ruth. Miré a Ruth. ¿Es esto admisible en un tribunal? Cada parte de ello. Ohio es un estado de consentimiento de una sola parte para grabar, y fui contratada como investigadora privada licenciada. Mi documentación sigue la cadena de custodia. Cerré la carpeta, la abrí de nuevo, la cerré. Hay una cosa más, dijo Ruth. En el fondo del maletín, debajo de la carpeta, había un gran sobre amarillo. Estaba sellado con un sello de cera, no decorativo, sino práctico, del tipo que usa un abogado. En la esquina superior izquierda, oficina de abogados de Philip Durn, Millfield, Ohio. Deslicé mi dedo bajo la solapa. Dentro, una pila de documentos legales, con clips y pestañas azules. Ruth habló mientras yo leía. Tu abuela vendió su granja hace 10 años por poco menos de $300,000. Colocó los ingresos en un fideicomiso revocable, que se volvió irrevocable a su muerte. El fideicomiso ha sido gestionado de forma conservadora. Certificados de depósito, bonos del tesoro, por un fiduciario en la oficina del señor Durn. Miré el número en la página de resumen. Luego volví a mirar. $340,000. La única beneficiaria, continuó Ruth, eres tú, Caroline Johansson. No se nombran otras partes. Tu padre no tiene conocimiento de este fideicomiso. Tu abuela fue explícita al respecto. Le indicó al señor Durn que no tuviera contacto con Gerald o Denise bajo ninguna circunstancia. Puse los papeles sobre la cama. El colchón del refugio se hundió bajo su peso. O quizás era yo. ¿Por qué no me lo dio antes? Le escribió una nota al señor Durn sobre eso. Dijo, y estoy parafraseando, si se lo doy ahora, Gerald encontrará una manera de quitárselo. Ella tiene que necesitarlo primero. Miré la letra de mi abuela en el maletín. Para Caroline. Cuando esté lista. Para acceder a los fondos, dijo Ruth, necesitarás visitar al señor Durn en persona con una identificación válida.
Un certificado de nacimiento o una identificación emitida por el Estado funcionará. Metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué la identificación temporal que había obtenido del DMV 2 semanas antes, la que había luchado durante 3 meses para conseguir. Era el momento adecuado. Ella lo había planeado todo. La oficina de Philip Dunn estaba encima de una ferretería en el centro de Millfield. Escalera estrecha, puerta de cristal con letras doradas y una sala de espera con 2 sillas y un helecho que había visto décadas mejores. Ruth me llevó. Llevaba el único atuendo limpio que tenía, vaqueros, una blusa blanca prestada de Linda y zapatos que había comprado en una tienda de segunda mano por $4. Dunn tenía 64 años, era delgado, con gafas de montura de alambre. Se puso de pie cuando entré y me estrechó la mano con las suyas. Tu abuela hablaba de ti constantemente, dijo. Por favor, siéntate. Verificó mi identificación, revisó el certificado de nacimiento que había recibido por correo y cotejó mi número de seguridad social a través de un sistema seguro. Todo coincidía. Todo estaba en orden. El fideicomiso está activo, dijo. Tienes acceso total a los fondos a partir de hoy. Deslizó un documento sobre el escritorio. Firmé. Mi mano no tembló. Luego dijo algo que no esperaba. Tu abuela también me dejó instrucciones. Escribió, Caroline podría necesitar un abogado antes que el dinero. Abrió un cajón del escritorio. Me pidió que te recomendara a alguien si era necesario. Un litigante. Me entregó una tarjeta de visita. Ellen Briggs, litigios civiles, difamación, acoso. Con sede en Millfield. Me tomé la libertad de llamarla esta mañana, dijo Dunn. Puede verte a las 2. Miré la tarjeta, luego a Dunn. Mi abuela planeó esto también. Planeó la posibilidad. Esperaba que no se llegara a esto. Llamé a Ellen Briggs a la 1:45. Estuve en su oficina a las 2:10. Para las 3:30, había revisado todo el archivo de pruebas de Ruth, cada grabación, cada documento falsificado, cada entrada marcada en ese cuaderno azul. Sus palabras exactas, esto es difamación per se. Afirmar falsamente que alguien tiene antecedentes penales es procesable en Ohio sin probar daños. Pero tenemos daños. 3 años de ellos. Presentó la demanda esa semana. Gerald Johansson fue notificado un lunes por la mañana a las 8:15. Un notificador judicial subió por el camino de entrada mientras Gerald revisaba el buzón. La señora Patterson de la oficina de correos estaba regando sus azaleas 2 casas más abajo. Lo vio todo, el sobre, la cara de Gerald, la forma en que se quedó en el camino de entrada leyendo la primera página sin moverse durante 1 minuto completo. Denise fue notificada por separado 1 hora más tarde en el Freshmart de Harlem. Estaba en el pasillo de los cereales. 3 personas que conocía de su grupo de cocina estaban en la tienda en ese momento. Para el mediodía, la mitad de Harlem se había enterado. Para la cena, la otra mitad. Gerald llamó a mi teléfono 14 veces esa tarde. No contesté. Ellen me había aconsejado, toda comunicación pasa ahora a través de los abogados. A las 6:47 de la tarde, llegó un mensaje de texto. Vas a arrepentirte de esto. Soy tu padre. Ellen lo registró. Prueba 47. Al día siguiente, Denise comenzó su campaña. Llamó a 5 vecinos en una sola tarde. Entre lágrimas, siempre lágrimas, les dijo a cada uno lo mismo. Mi hija me está demandando porque la quise demasiado. Pero algo había cambiado. La demanda se presentó en el tribunal del condado. Los registros judiciales en Ohio son públicos, y la gente en los pueblos pequeños lee los registros judiciales como leen el boletín de la iglesia, a fondo. A finales de la semana, alguien en el restaurante había buscado la demanda en línea. El resumen estaba allí mismo en blanco y negro. Informes policiales fabricados, suplantación de identidad de un trabajador social, 37 llamadas documentadas a empleadores durante un periodo de 3 años. Por primera vez, alguien le hizo a Denise la pregunta para la que no se había preparado. Fue Tom Adler, el vecino de Gerald desde hacía 30 años. Se la encontró en la gasolinera.
Denise, ¿es verdad que llamaste a sus empleadores? Ella no respondió. Se subió a su coche y se fue a casa. Gerald se apuntó para hablar en la siguiente reunión del Concejo Municipal. Por supuesto que lo hizo. El podio había funcionado una vez. Pensó que volvería a funcionar. Esta vez, la sala estaba llena. 60 personas, quizás más. Sillas plegables sacadas del almacén. Gente de pie a lo largo de la pared del fondo. Esto ya no era sobre baches. Me senté en la tercera fila. No en la de atrás, en la tercera fila. Ellen Briggs se sentó a mi lado, con un bloc de notas legal en su regazo y un bolígrafo en la mano. Llevaba un blazer gris y una expresión que no revelaba nada. Gerald tomó el podio a las 7:15. La mayoría de ustedes me conocen, dijo. He vivido en Harlem toda mi vida. Entrené en las ligas menores. Formé parte del comité de planificación. Y ahora mi propia hija está tratando de destruir a esta familia con una demanda frívola. Se agarró a los lados del podio. Ha sido influenciada por extraños, abogados, gente que no conoce a esta familia. Pido a esta comunidad que me apoye. Me miró. Le devolví la mirada, sin inmutarme. La sala estaba en silencio. Entonces Ellen se puso de pie. Mi nombre es Ellen Briggs. Soy abogada licenciada en el estado de Ohio, y represento a Caroline Johansson. Habló con calma. Se ha presentado una demanda civil en el Tribunal del Condado. La demanda y sus pruebas de apoyo son parte del registro público. Animo a cualquiera aquí que tenga curiosidad a que las consulte en lugar de confiar en la versión de una persona sobre los hechos. Se sentó. Sin drama, sin acusaciones, sin levantar la voz. La sala estuvo en silencio durante 8 segundos completos. Los conté. Luego, el presidente del concejo se aclaró la garganta y pasó al siguiente punto del orden del día. Gerald se quedó en el podio un momento más. Luego se sentó. No volvió a mirarme. El tribunal concedió la orden de protección civil 11 días después. 500 pies. Sin contacto directo, sin contacto a través de terceros, sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto, sin cartas, sin correos electrónicos, sin mensajes transmitidos a través de vecinos, amigos o cualquier otra persona. Gerald la violó en la primera semana. Tomó prestado el teléfono de su vecino, un hombre llamado Dale que no sabía nada, y me envió un mensaje: esto no ha terminado, Caroline. Ellen lo documentó y lo presentó al tribunal. Gerald recibió una advertencia oficial del juez. Una violación más y se enfrentaría a cargos por desacato. El caso de difamación siguió adelante. Ellen presentó el paquete de pruebas de Ruth, las grabaciones, los registros de llamadas, los documentos falsificados, los metadatos que vinculaban los correos electrónicos anónimos al hogar de los Johansson. 37 llamadas, 5 informes policiales falsificados, 3 años de interferencia sistemática con mi capacidad para ganarme la vida. Gerald contrató a un abogado, un letrado de bajo coste de 2 condados más allá que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Después de revisar las pruebas, llamó a Ellen y recomendó un acuerdo. Gerald se negó. No voy a llegar a un acuerdo con mi propia hija. Su abogado se retiró del caso la semana siguiente. Gerald no contrató a un sustituto. Mientras tanto, los registros judiciales hacían su trabajo. En Harlem, los documentos públicos son conversaciones públicas. La gente leía. La gente hablaba. ¿Viste la parte sobre la llamada del trabajador social? Hizo 37 llamadas. Gerald falsificó un informe policial. En el Harlem Diner, donde solía limpiar mesas a los 14, el cocinero le dijo a un cliente habitual: esa chica aplicó aquí una vez. La rechacé por una llamada telefónica. Me siento fatal por ello. La verdad no necesita un podio. Solo necesita ser accesible. Lentamente, y luego de repente, Harlem empezó a leer. Denise fue la primera en sentirlo. El círculo de cocina de los jueves, un grupo de 8 mujeres que se habían estado reuniendo en sus casas durante 15 años, le envió un mensaje a través de la organizadora del grupo.
Creemos que es mejor que te tomes un descanso por ahora, Denise. Solo hasta que las cosas se calmen. Las cosas no se iban a calmar. Luego Gerald fue a la cafetería de la calle principal. Su reservado, su rutina matutina durante 20 años. El reservado estaba ocupado por nadie. La gente simplemente no se sentaba allí. Tomó una mesa junto a la ventana. Nadie se unió a él. La camarera le rellenó el café sin hacer contacto visual. Tom Adler, su vecino, el que le había hecho la pregunta a Denise en la gasolinera, fue a la casa. Jerry, te conozco desde hace 30 años. Gerald se paró en la puerta, con una mano en el marco. ¿Realmente falsificaste un informe policial? Gerald le cerró la puerta en la cara, sin decir una palabra. En el lado legal, las cosas se aceleraron. Dave, el gerente del restaurante en Granton que había cancelado mi entrevista después de recibir el informe policial falso, llamó a la oficina de Ellen voluntariamente. Dijo que estaba dispuesto a testificar. Todavía tenía el correo electrónico con el archivo adjunto falsificado guardado en su bandeja de entrada. Bill de la ferretería de Millfield también se presentó. Había guardado una nota sobre la llamada telefónica en su archivo de contratación. Recordaba la fecha. Recordaba la voz. Yo no participé en nada de esto. No llamé a nadie. No publiqué nada. No fui de puerta en puerta contando mi versión. No tuve que hacerlo. Las pruebas existían. Los registros judiciales eran públicos. Y la gente de Harlem, con todos sus defectos, sabía leer. El pueblo no se volvió contra Gerald porque yo se lo pidiera. Se volvieron porque las cuentas dejaron de cuadrar. Gerald no se presentó en el tribunal. Después de que su abogado se retirara, se representó a sí mismo para exactamente un documento, una respuesta escrita a mano que decía en su totalidad, este es un asunto familiar, y el tribunal no tiene jurisdicción sobre el derecho de un padre a proteger a su hija. El juez no estuvo de acuerdo. Cuando Gerald no se presentó a la audiencia, Ellen solicitó una sentencia en rebeldía. El tribunal la concedió. Difamación per se, interferencia dolosa con una posible relación laboral. Daños y perjuicios concedidos, $85.000, calculados a partir de 3 años de ingresos perdidos y daños documentados. Gerald no pagó. Ellen presentó un gravamen sobre la casa de los Johansson. Estaba sentada en la oficina de Philip Dunn cuando llegó la sentencia. La imprimió y me la entregó sobre el mismo escritorio donde había firmado los documentos del fideicomiso 2 meses antes. ¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿Cansada?, dije. Y lo decía en serio. Esa misma semana, Dunn me ofreció un trabajo, no por caridad. Me había estado observando organizar los archivos de pruebas de Ruth, crear líneas de tiempo, cotejar fechas. Necesito una asistente administrativa, dijo. Eres la persona más organizada que he conocido en 40 años de práctica. Empecé el lunes siguiente. $16.50 la hora. Beneficios después de 60 días. Un escritorio junto a la ventana con un helecho que necesitaba riego. Con los fondos del fideicomiso, alquilé un apartamento de un dormitorio en Millfield. Planta baja, cocina pequeña, una puerta con cerradura y una llave que me pertenecía. Compré un Honda Civic usado con 140.000 millas. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre. Hice la compra por primera vez en mi vida sin pedir permiso a nadie. El apartamento era silencioso. Nadie me preguntaba a dónde iba. Nadie revisaba mi correo electrónico. Nadie llamaba a mi empleador. El silencio era lo más ruidoso que había oído nunca. Saben, cuando estaba sentada en esa sala de tribunal y el juez leyó el fallo, no sentí alegría. Me sentí cansada. 3 años de mi vida perdidos, 8 meses en una cama de refugio, todo porque mis padres preferían destruirme que dejarme ir. Déjenme preguntarles algo específico. Si sus padres hubieran falsificado un informe policial para impedir que consiguieran un trabajo, ¿los habrían demandado o se habrían alejado? Díganmelo en los comentarios. Realmente quiero saberlo. 3 meses después de la sentencia, llegó una carta al refugio. Linda me la reenvió.
Denise la había enviado a mi antigua dirección. No a la nueva. Una zona gris técnica en la orden de protección, pero una violación de su espíritu. La abrí en la mesa de mi cocina. Mi mesa de cocina. Querida Caroline, soy tu madre. Siempre seré tu madre. Papá dice que lo siente. Ven a cenar en Acción de Gracias. Podemos dejar esto atrás. La leí 2 veces, luego una tercera. Papá dice que lo siente, no papá lo siente, dicho como si estuviera dando un informe del tiempo. Podemos dejar esto atrás. No, estuve equivocada. No, no debería haber llamado a tus empleadores 37 veces. No, falsifiqué documentos para mantenerte sin empleo. Solo, podemos dejar esto atrás, como si fuera un desacuerdo sobre el termostato. Me senté con esa carta durante 1 hora. Hice café. Alimenté a mi gato, un atigrado que había adoptado del refugio de Milfield y llamado Maggie, porque por supuesto que sí. Luego respondí, a través de Ellen, como requería la orden de protección. Mamá. Te deseo lo mejor. Pero el amor no incluye sabotear la capacidad de tu hija para sobrevivir. Llamaste a mis empleadores. Te hiciste pasar por una trabajadora social. Intentaste que me echaran del único lugar que tenía para dormir. Por favor, respeta la orden judicial. No me contactes de nuevo. Caroline. Sellé el sobre, le puse un sello y conduje hasta la oficina de correos de Milfield, no la de Harlem, no la donde la señora Patterson me vería e informaría. Luego volví a casa. Mi casa. Cociné la cena para 1. Pasta, pan de ajo y un vaso de agua. Maggie se sentó en la encimera y me observó comer. Fue la mejor comida que había tenido nunca. No les cuento esta historia para que odien a mis padres. Se la cuento porque en algún lugar ahora mismo, alguien está acostado en una cama que no es suya, mirando un techo que no puede pintar, preguntándose si querer una vida propia lo convierte en un mal hijo o una mala hija, desagradecido o egoísta. No es así. Querer trabajar no es una traición. Querer independencia no es una falta de respeto. Y alejarse de las personas que están destruyendo activamente tu vida no es crueldad. Es supervivencia. Mi abuela no pudo salvarse a sí misma. Pasó 30 años casada con un hombre que lo controlaba todo, a dónde iba, con quién hablaba, que se le permitía querer. Para cuando se liberó, tenía 70 años, vivía en un apartamento alquilado con nada más que una granja vendida y un plan. Pero ella me salvó. Lo planeó con 10 años de antelación. Contrató a una investigadora privada, estableció un fideicomiso y escribió una carta que selló en un maletín y esperó que nunca necesitara abrir. Así es como se ve el amor de verdad. No el control disfrazado de preocupación. No el sabotaje disfrazado de protección. El amor hace un plan para tu libertad, incluso cuando cuesta todo. Ahora tengo 28 años. Trabajo como asistente administrativa en un bufete de abogados en Milfield. Estoy ahorrando para la universidad comunitaria. Tengo un apartamento de un dormitorio, un Honda usado y un gato llamado Maggie que suelta pelo en todo lo que poseo. No hablo con mis padres. No he cerrado la puerta para siempre. Pero la llave es mía ahora. Ellos no deciden cuándo se abre. La abuela Maggie escribió en su carta, la libertad no es gratis, pero tú vales cada centavo. Tenía razón. Gerald vendió la casa. No tuvo elección. El gravamen que Ellen presentó significaba que la sentencia tenía que ser satisfecha antes de que la propiedad pudiera transferirse, y Gerald no podía permitirse pagar $85,000 de su bolsillo. La casa en la calle Maple, en la que crecí, la que tenía el porche donde leía su periódico y fingía no saber lo que su esposa estaba haciendo, se vendió por $168,000. Después del gravamen, las comisiones del agente inmobiliario y los impuestos atrasados que había estado ignorando, se fue con lo justo para alquilar. Él y Denise se mudaron a un parque de casas rodantes a las afueras de Gallón, a 20 minutos de Harlem, lo suficientemente cerca como para seguir comprando en el Freshmart, pero lo suficientemente lejos como para dejar de encontrarse con gente que solía saludarles. Gerald nunca admitió que estaba equivocado, ni una sola vez.
Les contó a sus nuevos vecinos la misma historia que le contó al concejo municipal. Mi hija fue manipulada por un abogado. Probablemente contará esa historia hasta el día de su muerte. Algunas personas prefieren perderlo todo antes que admitir que eran el villano. Pero Denise hizo algo que no esperaba. Ruth me lo contó meses después durante una de nuestras llamadas telefónicas ocasionales. Denise había empezado a ver a un terapeuta por su cuenta, sin que Gerald lo supiera. Le dijo al terapeuta durante su tercera sesión, creo que hice algo terrible. No sé qué hacer con eso. No estoy lista para perdonarla. Puede que nunca lo esté. Pero puedo aceptar dos cosas a la vez, la mujer que llamó a 37 empleadores y mintió sobre su hija, y la mujer que finalmente se sentó en una silla y dijo la verdad en voz alta. La gente es complicada. Incluso los que más te han herido. Pero que sean complicados no significa que les debas acceso a tu vida. La sanación no requiere reconciliación. A veces, solo requiere distancia. Esa es mi historia. Si llegaron hasta aquí, gracias. No todo el mundo tiene una abuela que planea con una década de antelación, pero todo el mundo merece saber que querer independencia no es una traición. Si esta historia les recordó a alguien que conocen, por favor, envíensela. A veces, saber que no estás solo es suficiente. Denle a me gusta si esto resonó con ustedes. Suscríbanse si quieren más historias como esta. Y si quieren saber qué pasó cuando Denise apareció en mi lugar de trabajo 6 meses después, esa historia está enlazada en la descripción de abajo. Los veré allí.